Perfecto, ok. Entonces, lo que queremos hablar hoy es de maculopatía por PIT del disco óptico. Regálenme un segundo, yo hago algo acá. Bueno, estos son mis financial disclosure. Realmente no tengo ningún interés financiero en esto y vamos a empezar hablando un poco del PIT del disco óptico. ¿Se están viendo el pase de las diapositivas bien? Siempre me gusta chequear. Sí, sí se ve. Perfecto. Entonces, muy bien. El PIT del disco óptico es una cavitación, como lo ven ahí en las flechas vistas, lo cual hace una comunicación intraocular con el espacio extraocular. Tiene una frecuencia de una prevalencia de 1 en 10.000 habitantes de la población y puede ser unilateral o bilateral. Uno puede encontrar PIT del nervio óptico, como lo señala aquí en esta fotografía, a nivel de la parte temporal del nervio óptico, pero también lo puede ver en la parte central o nasal del nervio óptico, como lo muestra acá. Pueden ser amarillos, pueden ser grisáceos, pero lo que más encuentra uno es ese color grisáceo que ven en la figura inferior a su mano derecha. Llama la atención que, aunque no es siempre una corroboración genética o que tenga una como algo mendeliano genético, sí hay que buscarlo siempre. Y es, no se por ejemplo, se ve la señal, Carita. ¿Está bien? ¿Está bien la señal? Ok. Oí una voz por ahí. Ok. Sí hay que tener en cuenta que hay pacientes que se puede repetir en su misma familia. Este es un reporte del doctor Bajalola, en la cual eran unos gemelos nigerianos, en los cuales se encontraba en el PIT del nervio óptico en ambos ojos y en los dos hermanos. Están muy asociados a algunas patologías también del nervio óptico. Miren estas fotos, en la cual es un paciente mío en el ojo derecho, que lo vamos a hablar al final en una cirugía que se le realizó. El ojo derecho pueden ver que es un PIT muy claro en la parte temporal y se empieza a ver esa imagen de maculopatía que enseguida hablaremos de ella. Pero en el ojo izquierdo se observa un coloboma del nervio óptico, que si ustedes son más detallistas, también tenía un PIT del nervio óptico. Lo que pasa es que este ojo tiene muy mala visión. Me voy a devolver al anterior. Como ven en este paciente, no solamente tiene un PIT en la imagen que ven a su izquierda superior, que es del color grisáceo, sino que también tenía un coloboma, el cual se repetía en su hermano nigeriano que estaba en el otro ojo. Entonces, cuando tengan un PIT del nervio óptico, busquen alguna deformidad. ¿Cómo puede uno encontrar o qué clínica puede tener un PIT del nervio óptico? Puede disminuir la visión levemente desde un 20-25, 20-30 hasta un 20-200 y hasta un 40 dedos. Lo más común es que el PIT del nervio óptico como tal, si no tiene maculopatía, puede llegar a ser un escotoma arqueado, como lo vemos en la imagen central, o también un escotoma paracentral. Pero esto va a cambiar de acuerdo si el paciente tiene una maculopatía o no tiene una maculopatía, como lo ven en la imagen de la derecha. Aquí es donde entramos un poco a lo que más nos importa como retinólogos, que es la maculopatía como tal del PIT del nervio óptico. Es cuando hay una separación por líquido subretinal o puede decirse una quisis, entre comillas, de las capas de la retina por líquido intrarretinal o quistes intrarretinalos. Retinianos, como lo muestra esta imagen que es cortesía del doctor Mauricio Arango de aquí en Medellín, donde vemos un PIT temporal, pero miren esa imagen redondeada que alcanza uno a ver de esa imagen grisácea del nervio y que en el centro aparenta haber un agujero macular, pero es un pseudo agujero que lo pueden corroborar con el OCT que lo ven a su mano derecha. Cuando ya hablamos de una maculopatía, tenemos que mirar unos cambios que van teniendo por su cronicidad y por esa acumulación de líquido que va teniendo a nivel del centro. Estos son unos cambios del epitelio pigmentario, donde dan unos cambios como unos depósitos amarillentos, pero también empieza a haber unos cambios hipopigmentados o hiperpigmentados que rodean la zona donde probablemente ha pasado mucho tiempo con líquido y que no va a interferir con el metabolismo que normalmente tienen todas las estructuras histológicas en ese lugar, y esta es como la degradación que va teniendo todos los tejidos en ese lugar. Miren esta imagen en la cual una foto anerita común y corriente, en la foto que está nomenclada con la B, salen unos puntos y
y podemos decir autofluorescentes, que son esas imágenes o esos daños a nivel del epitelio pigmentario, que están señalados aquí en la flecha. Pero miren si hacemos una autofluorescencia, cómo los daños a nivel del epitelio pigmentario, por la cronicidad que se va dando en el paciente, se van viendo mucho más a medida que va pasando crónicamente el tiempo. ¿Qué pasa con la maculopatía? Que la maculopatía no hemos podido entender por qué se da. Entonces hay muchas teorías y yo primero tengo que entender la historia natural para después entender qué es lo que está pasando en su origen y ahí entender cómo lo voy a tratar. La historia natural es tres cosas. O hace una resolución espontánea o hace una recidiva que se frecuenta a medida que va pasando el ciclo vital del paciente, o hace un daño crónico celular y anatómico, como lo va mostrando las fotos de autofluorescencia que les mostré. Esa recidiva y ese daño celular, ¿qué va a llevar? A que tenemos que pensar si podemos o no tenemos que hacer una intervención quirúrgica. ¿Y qué nos lleva a pensar si tenemos o no una intervención quirúrgica? Es la visión del paciente. Porque cuando ya uno tiene una visión que va a llevar a un daño celular, que tiene una visión de 20-200, o puede llegar a un 20-400, hasta un cuenta de 2, aquí es donde yo me digo a mí, como médico, digo, bueno, voy a dejar que esto continúe perdiendo visión, o voy a tener que entrar a hacer algún tratamiento para cambiar la historia natural y esperar que, porque el paciente probablemente no va a tener una resolución espontánea. Entonces, el problema, siempre hemos dicho, si conocemos la causa, conocemos el tratamiento, y esto deriva en varias teorías. Si yo conozco las teorías, voy a conocer las opciones de tratamiento, y vamos a hablar de cada una de ellas. Hay una teoría que habla que lo que sucede en la maculopatía del nervio óptico es que no es que la comunicación que haya que haya un flujo de líquido intra hacia extra o extra hacia intra, sino que hay una alteración de la permeabilidad de los vasos a nivel peridiscal. Desafortunadamente es una teoría que habla el doctor Chan en su artículo ya desde más o menos desde el 2014 y mucho antes se hablaba, pero él la tumba un poquito cuando trata de hacer una angiografía y lo único que en la angiografía uno alcanza medio a ver en algunos pacientes es que una pequeña hiperfluorescencia a medida que pasa el estudio que levemente llena el espacio. No vamos a hablar como de una coroidopatía serosa central, pero ahí lo ven en la foto, en los cuales hay como unos vasos que están peridiscales que se vuelven hiperfluorescentes, pero levemente en sus fases tempranas, y uno a medida que pasa el estudio empieza a ver como que esa parte redonda que están viendo ahí, lo que está mostrando es como una leve opacidad que se nota por un poco de hiperautofluorescencia. Sin embargo, esto no se ve en todos los pacientes, es muy raro verlo y por eso esta teoría se queda como no posiblemente comprobarla y miren las imágenes como lo muestro yo ahí con los círculos. La otra teoría es que haya una migración de fluido espinal cerebral y esta teoría la apoya un poco más el doctor Fercon, el que ya todos lo conocen, que maneja muy bien trauma, porque en uno de sus pacientes que tenía un PID del nervio óptico empezó a observar que se le puso silicona y la silicona migró a nivel cerebral, como lo muestran estas fotos de su artículo. Sin embargo, tratando de dilucidar esto, para poder que ocurra eso de que pase silicón hacia la cavidad craneana, tiene que suceder que haya una diferencia de las presiones hidroestáticas entre la presión intraocular y la presión intracerebral. Yo tengo que pasar de mayor presión hacia menos presión. Pero esto no ocurre. Cuando usted va a evaluar las presiones, lo que manejamos de cantidad de presión intraocular y lo que manejamos de presión intracerebral son completamente diferentes y no puede ocurrir esa migración hacia un flujo de presión menor. También lo demostramos con el OCT, en el cual cuando uno hace unos cortes a medida que tiene cuando tengan un paciente del nervio óptico, pídale a la que le haga el OCT del nervio óptico que haga diferentes cortes a nivel del nervio y traten de buscar esa imagen que se ve ahí, que es una imagen donde muestra la comunicación que hay entre intra y extracerebral. Entonces, intraocular hacia intracerebral. Entonces, lo que se trata es que esta también dice, bueno, ¿cómo va a fluir hacia allá? Y esto lo apoya. Pero resulta que hubo un estudio en unos perros coli que sufren de PID del nervio óptico y que tenían maculopatía del nervio óptico y se les puso tinta india
y a nivel cerebral del fluido intracerebral, a ver si migraba a nivel de la retina y a nivel de la maculopatía. Y no se vio esa migración. Lo que sí se vio en algunos de esos pacientes es que los glucosinomicla, bueno, una sustancia, me perdona que no sé por qué no la estoy pronunciando bien, que tiene el vítreo, que son los glictasol, bueno, ellos migran hacia la, esos sí fueron encontrados dentro del líquido de la maculopatía. Entonces, después surgió, si yo encuentro esta sustancia dentro del líquido que está subretinal en la maculopatía, entonces la otra teoría era que hubiera más bien migración, no del líquido intracerebral, sino que hubiera migración de fluido vítreo a nivel de la maculopatía. Entonces, también se tiñó en estos perros, se tiñó el vítreo, se puso tinta india y se trató de ver si migraba. Y tampoco se encontró en todos los perros, solo en algunos. ¿Esto qué lo va llevando a uno? Es que aquí lo que está sucediendo es que pueden haber varias teorías, varias causas en un mismo paciente. Tanto es así que el doctor Linkoff, que todos lo conocemos por las teorías de Linkoff en el desprendimiento de retina, él más bien dice, aquí lo que hay es una separación de las capas retinales que inicia desde la misma retina. Lo que dice él es una quisis retinal. No es que haya migración de ningún líquido, sino una quisis probablemente no de la misma patología que vemos en la quisis miópica, que es probablemente por tracción, sino que hay una división por que haya un daño a nivel celular y las células de Müller que hace que éstas se separen. Pero realmente tampoco ha sido corroborada. Mírenlo acá. Entonces, lo otro que hay, la quinta teoría, es que más bien hay un daño a nivel coroideo, y ese daño a nivel coroideo, el epitelio pigmentario no alcanza a sacar lo que se daña metabólicamente y se produce líquido, y entonces ese líquido que vemos a nivel de coroides lo que hace es que se pasa y no es capaz de drenarse del espacio subretinal, y por eso sucede lo que pasa en la maculopatía por pit del nervio óptico. Entonces, esto es lo que sucede, que pasa el líquido a ese lugar. Entonces, estas son las 5 teorías. Yo aquí, como conclusiones, no hay ninguna que prevalece, no hay ninguna que ha sido comprobada que es la primera de todos. Cada paciente puede estar surgiendo una completamente diferente. Lo que sí es que se hace uno la pregunta es ¿por qué da en niños o 9 años o 10 años o por qué da en pacientes ya jóvenes? Porque uno puede tener un PIP a los 9 años y no tener la maculopatía, o porque puedes tenerlo mayor y tampoco tenerla. Lo que se habla es que hay un disparador, y ese disparador sí puede ser una tracción vítrea por los cambios que va sufriendo el vítreo a nivel que va pasando en la vida. En la licuefacción temprana, que se ve desde los 7, 8, 9 años, va haciendo que ese vítreo vaya cambiando en su formación, y lo que hace es que tarde que temprano termine haciendo una pequeña tracción, y los cambios que puedan ejercerse con la presión intraocular, que hace unos gradientes de presión, hacen que esto empeore, y si se sube la presión intraocular va a buscar, o el líquido intraocular, el vítreo, va a buscar una salida. Y si hay un huequito por donde salir, pues ese líquido va a tender a salir. Si sale hacia este lado, pues irá intracerebral, pero si yo tengo un espacio como el que surge en este momento en el pit del nervio óptico, como lo muestra la animación, lo que hace es que se va a entrar a nivel del espacio subretiniano. Ya vimos las teorías, ahora vamos a ver qué son los tratamientos. Entonces, el primer tratamiento que se hizo fue tratarlo con esteroides tópicos y hacer una fotocoagulación. ¿Están oyéndome bien? Es que me salió aquí un letrero de interferencia. Sí, te escuchamos bien. ¿Me oye bien? Okay. Sí, está bien. Muy bien. Entonces, la primera tratamiento que se empezó a manejar fue los esteroides tópicos y orales, por eso que hablábamos ahorita que había una disfunción de los vasos peridiscales. Y lo otro, hacer una fotocoagulación láser en el margen temporal del disco óptico. Ahí tienen los estudios no pudieron mostrar un buen resultado. Después se dijo, bueno, hagamos gas tamponante solamente. Entonces ahí ven los estudios del doctor Linkoff, el doctor Akiyama y el doctor Lee, donde algunos colocaron S2F6, otro puso SF6, el otro puso S3F8, y el último, el doctor Lee, fue el que dijo, no, yo voy a combinar gas con fotocoagulación. Mostró una resolución del 75% de los pacientes. Cuando Linkoff
no había reportado cuántos habían mejorado, pero el doctor Akiyama había dicho con mi técnica 50% de resolución. Cuando ustedes lo ven dicen, uy, pero no sé si es mucho o es poco. La pregunta es cuántos casos tiene uno, porque mire el número de casos que tiene. Esto da 1 en 10.000. Es muy difícil usted tener un número de casos tan alto para poder tomar una solución y decir cuál es la técnica ideal. Los abordajes predominantes que uno encuentra en la literatura es una vitrectomía vía pars plana, inducir un desprendimiento del vítreo posterior y colocar un gas. Ya existe como opción la barrera láser temporal. Y de ahí en adelante, esto es un estudio del doctor José García Arumí, donde dice, haga la vitrectomía, induzca el DBP, haga o coloca gas, pero la barrera no sirve. Y hay otro, que es el doctor Hirakata, en el cual dice, haga todo esto, pero además colóquele el láser temporal, porque sí sirve. Cuando uno pone los dos estudios uno contra el otro, es muy difícil uno mismo decir, yo me voy por poner o no poner la barrera láser. Pensamiento propio es que no hay como un dato exacto con el cual yo puedo llegar y decir que esa barrera láser sí esté sirviendo y más bien ese láser no esté haciendo un daño peor para el paciente en ese lugar. Estos son los otros estudios que van un poco a favor de hacer la vitrectomía láser y el gas, y de aquí en adelante han salido otras posibilidades que los va uno haciendo como tratando de encontrar cómo abarcar todas esas teorías que les expliqué ahorita. Porque si yo digo, bueno, listo, tengo una quisis porque puede haber un poco de tracción porque es el disparador, entonces tengo que hacer el DBP. Tengo los vasos, entonces listo, haga la barrera láser. Pero la pregunta del millón es, ¿justifica o no justifica tapar el orificio o esa cavitación que la llamamos PIT en estos pacientes? Entonces han salido todas estas otras técnicas que son el láser, están las plaquetas, sellar el PIT del disco órtico con plaquetas autólogas, con un flap escleral autólogo, la fibrina y el flap invertido de membrana limitante interna. La primera conclusión o algún mensaje que yo les quiero decir es, todas estas técnicas son difíciles y se hacen más difíciles porque uno no tiene PIT del nervio óptico todos los días. A mí este tema me llamó mucho la atención y estoy como en esa búsqueda de que me resulten cada vez más pacientes para poder mirar si esta técnica que les voy a mostrar sí sería la solución. Esta es una técnica que mostró el doctor Zacarías Leandro, que lo presentó en Fort Lauderdale en el Mundial de Retina hace 2 años ya, y muestra cómo él hace un flap de membrana limitante interna como si fuera a hacer un agujero macular, y lo que hace es que ese flap lo introduce dentro del PIT del nervio óptico, mostrando un resultado muy bonito, en el cual aquí lo van a ver, en el 12 meses, ven cómo esa maculopatía que se ve desde el primer día al día 12 ya está completamente solucionada, y el paciente mejoró su agudeza visual. Entonces, en búsqueda de esto, yo también me puse a buscar. Esto es una patología rara, la mayoría colocan posición boca abajo por mucho tiempo, otros llegan y colocan gas solamente y los ponen boca abajo, y otros hacen las maniobras quirúrgicas. Yo les quiero mostrar un video de un paciente que me llegó a mí, es una paciente de 38 años que tiene un ojo único. Este ojo único van a ver porque tiene un coloboma en el otro ojo, y el cual tenía yo que tomar una decisión un poco más radical porque la paciente tenía 20/400 de visión, y van a ver el OCT del paciente. Entonces yo decidí hacer un autoinjerto de esclera para ese manejo del PIT del nervio óptico. Miren la maculopatía que vamos a tratar, ese es el PIT que lo ven ahí a nivel temporal, y este era el otro ojo donde ven un gran coloboma y una mala visión. El OCT muestra el PIT que lo ven aquí, miren esa quisis, voy a ir parando, a ver si puedo parar un poquito, aquí miren acá el PIT del nervio óptico como si muestra la cavitación, pero no solamente muestra eso. No sé si ustedes me pueden ver a mí la flechita, si la pueden ver mucho mejor. Aquí, miren esa quisis tan severa que tiene el paciente. Entonces, este era su mejor ojo y ya estaba en 20/400, teníamos que tomar una decisión de qué cirugía hacerle, y yo tomé la decisión de hacer un autoinjerto de esclera. Primero lo que hago es hacer el autoinjerto. Trato de liberar muy bien esa zona donde voy a sacar el autoinjerto, lo limpio. ¿Por qué tomo el puerto? Espérenme un segundo, qué pena aquí.
Y uno aquí haciendo gracias para el coso, pero bueno, aquí. ¿Por qué hago esto? Porque el autoinjerto mínimamente me tiene que entrar por ese puerto que yo voy a hacer. Si es 23 o 25, por ahí me tiene que entrar. Pero dos, yo ya me había hecho a la idea de que cuánto medía el trocar que iba a colocar y cuánto más o menos medía ese PID con la foto a color. ¿Sí? Yo más o menos tenía esa idea. Entonces, eso es algo que deben de tener en cuenta. Con un Crescent hago un par de incisiones y la idea es sacar como un tapón, el cual voy a ir a llevar a ese PID del nervio óptico. Vuelvo y mido para yo quedar claro que sí me va a pasar por donde lo voy a entrar, lo dejo listo, pero no lo corto. Lo dejo ya sé que por ahí me va a entrar, me va a estar perfecto, porque después lo voy a introducir. Ya coloco, hago una vitrectomía común y corriente de 3 vías. Ustedes no sé si manejan 25-23. Esto fue hecho con el Ingenuity. Voy, hago una vitrectomía completa, un despegamiento completo del vítreo. Y aquí vamos a ir ya más despacio. Aquí tomamos el injerto, ¿sí? Como lo ven ahí. Trato de tomarlo de un lado, despegarlo, y del otro ya tengo todo listo, ¿sí? Ya tengo todo listo para entrar y con unas vanas tomo el injerto, retiro luego el tapón. Ojo con este paso porque puede ser que alguien o su instrumentador les eche un poquito de solución y hasta ahí se les fue todo lo laborioso que hicieron al inicio. Yo lo pongo ahí un momento en la córnea para ver el tamaño, lo agarro con la pinza, agárrenlo bien ya como van a entrar, y aquí aprendí algo que a medida que, como era el primero que hacía, si pónganle un poco de viscoelástico. De entrada pónganle un poco de viscoelástico. Yo sé que ustedes dicen lo voy a lavar cuando no entre, probablemente sí, pero hacen que quede más liso al final para que se despegue de la pinza. Y van a ver por qué. Porque fue para mí lo más difícil. Yo lo metía y se me quedaba pegado a la pinza. Cuando ya decidí ponerle un poco de viscoelástico adentro, fue lo mejor que me pudo pasar. Entonces, miren, yo lo agarro, como les dije, como un tapón, y lo entro dentro del coso. No crean, como les digo, los videos dan para mucho. No crean que esto fue el primer intento. Despacio, despacio, lo fui metiendo. Cuando entré la puntica, van a ver, ahí. Ya ahí cierro la pinza y es como un taponcito que voy haciendo poquitico, poquitico, poquitico. Tanto fue que saqué la pinza, le eché a la pinza un poquito de viscoelástico y volví y la coloqué hasta que lo puse a introducir en ese lugar. Ahí lo único que hice fue el intercambio líquido-aire. Dejé aire, no necesitan dejar gas, no es necesario dejar gas. Cierro, quito los trocar y cierro común y corriente. Este es el resultado que fue después de el aire, y a los 15 días postoperatorio. Miren esto, como, ay, Dios mío, aquí voy a pararlo. A los 15 días, miren esto, cómo pasó. De la parte inferior ya el líquido empezó a mejorar, y sobre todo a nivel superior pueden ver cómo la quisis empezó como a volverse a unir. Miren el tapón en el PIT. Esto fue 3 meses posoperatorios. Yo me puse muy triste porque yo decía, bueno, esto no va a mejorar tanto como yo quería. Miren, a los 3 meses seguía el tapón en su lugar, ¿sí? Y esta fue la evolución hasta 6 meses. Esta que ven acá. Listo. Ahora yo les voy a mostrar, antes de volver a presentar esto hace 2 semanas, la había visto y por eso le quise presentar esto a tono y le ofrecí, porque este es al año. La paciente pasó de 20,400 a 20,30, increíblemente. Y hay algo muy bonito de esta imagen, y es, miren cómo si uno tuviera los fotorreceptores esperando que usted los pegara nuevamente. Miren esa parte como aterciopelada o como en forma de cepillo, que uno podría llegar a decir, esos son los fotorreceptores que están esperando a ponerse. ¿Por qué la paciente sí mejora tanta visión? Porque en estos pacientes no hay un daño tan severo de esos fotorreceptores, sino que hay una separación metabólica, porque no tienen un adecuado extracción del líquido. Y miren la maculopatía, así fue el baseline, y miren el año, miren cómo se forma
nuevamente la mácula y se vuelven a empezar a desaparecer los cambios pigmentarios que tenía la maculopatía. No hay guías establecidas para el tratamiento. Lo principal es aconsejar al paciente, maneje las expectativas del paciente, decida cuándo operar y elija la intervención quirúrgica adecuada de acuerdo a su experiencia quirúrgica. No es una cirugía fácil, pero es una cirugía que si usted se prepara adecuadamente previa, va a decir yo voy a hacer esto, voy para esto, estas son las medidas, esto es lo que hace, usted puede elegir qué hacer. Les cuento que después estuve en San Andrés, en la isla de San Andrés. Allá yo también trabajo, voy cada mes y medio, ya llevo 3 meses sin ir por esto del COVID, pero allá tuve un niño de 12 años con la misma historia, un ojo único y también con una agudeza visual de 20/400 porque el otro ojo tiene un daño, allá no tengo cómo tomar fotos ni nada, y tomé la decisión más bien de hacer esta porque dije, a mí me dio mucha dificultad colocar este autoinjerto, al final ponerlo, yo quisiera algo más fácil, y me dio por hacer la cirugía que mostró el doctor Zacarías con la limitante en un niño de 9 años, y la limitante la puse, la saqué y todo, pero introducir una limitante, eso sí es un paseo. Meterlo allá doblado y que permanezca doblado, ahí sí les digo, es técnicamente mucho más complicado. Bueno, yo creo que esto era el Renzo y tono, era lo que les tenía hoy, y los invito a que tengan algún paciente y imagínenselo hacer, porque realmente esto lo motiva a uno a decir, yo creo poder hacerlo, yo quisiera tenerlo, pero si me dicen, esta es la única que has hecho, espero que me llegue el tercero, pero aquí en Medellín, no en San Andrés, para poder hacerle el segundo, porque creo que vale la pena y justifica cuando uno ve el posoperatorio. Gracias, Juan Gonzalo. Sí, muy bonita la cirugía. Pero como bien dices, son casos muy excepcionales y uno no tiene mucha casuística con estos pacientes, ¿no? Yo nunca he hecho esta técnica. Esta técnica yo la vi la primera vez en un video que me presentó el doctor Ekar, en no me acuerdo qué congreso, hace unos cuantos años, y dije, la próxima vez que tengo un paciente voy a intentarlo, pero no he tenido otro paciente, así que no lo he podido hacer, ¿no? Una pregunta, cuando tú metes este flap este trasplante de esclera autóloga, lo haces, o sea, tu trocar es no tiene, o sea, es trocar libre, no tiene la membranita, ¿no es cierto?, para que no se vea atracar, y lo haces con la irrigación apagada, o con la irrigación apagada, cierra la irrigación y metes. Es correcto. Sí, que tenga la membrana, sí, que sean autosellantes, no porque a mí me daría miedo entrar y después no volverlo a ver, pero apago toda la infusión, introduzco y yo la veo como por ese cristalino claro, porque yo no les quito el cristalino, lo veo ahí y ya ahí sí la abro. Pero hay un punto, cuando ya estén cerca al nervio óptico, yo le bajo la infusión a 5. Es que no vaya a haber nada de turbulencia, porque esa turbulencia es la que puede crear de que uno no sea capaz o pierda uno el autoinjerto. Ahora, claro, después me puse a pensar, poner PFC, no puedes, porque si es un hueco, por ahí se te puede ir una burbujita y después no te pega, porque te queda como una película entre el PFC y el autoinjerto. Cuando estuve en la membrana limitante que la puse el PFC, pero les digo, eso es un paseo, dejarlo en el hueco, porque uno la tiene es como tener un papel celofán y uno como apretarlo sin romperlo. Entonces yo llegaba, es más, saqué 2, porque uno le hice en toda la mitad para introducirlo, y cuando saqué, vi un hueco en toda la membrana limitante, porque pasa, la pinza se siguió, claro, en vez de quedarse allá abajo. Entonces es eso. Sí, cuéntame, y cuando decides operar un paciente, o sea, bueno, uno no tiene muchos pacientes, pero cuando decides operar un paciente, más o menos a partir de qué visión tratas de operarlo. ¿Cuál es tu límite, más o menos Porque estos pacientes generalmente no tienen buena visión, o sea... Mira, ahí entra un juego que el primer paciente que yo llegué a hacer, solamente le hice vitrectomía, era una paciente, una doctora de 24 años, que era ojo normal, ojo derecho 20/20, y este tenía 20/200. Esperamos a que llegara a 20/200, porque 20/80 yo le decía, yo no le puedo comprometer que esto va a mejorar, ¿sí? Entonces esperamos hasta que tuviera un 20/200, cuando tuvo un 20/200 ya me dijo, yo me quiero operar. Cuando eso no hablamos de estas técnicas y solamente le hice vitrectomía, le quité la membrana, pero era el otro ojo estaba bueno.
Yo creo que no habíamos hablado de tapar ese pit del nervio óptico nunca. Pero yo pienso que de 20-200 a 20-400 es donde uno tiene que pensar en operar, a menos que sea un ojo único. Claro. ¿Y cómo te fue en esa paciente que solo hiciste vitrectomía? Supremamente bien, quedó en 20-60. Sí, digo, yo tengo 3 casos de pacientes operados que no recuerdo bien porque ya hace algún tiempo. Uno estoy seguro que le hice láser, los otros 2 creo que no les hice láser. Y los 3 casos han ido bien, pero después de un año, ¿no? O sea, demora como un año que mejoren, pero mejoran y fueron relativamente bien, no quedan 20-20, pero mejoran la visión. Entonces yo no sé si todas estas técnicas, claro, son bien bonitas, probablemente se recuperan más rápido, pero al final, a la larga, la huesa visual es más o menos la misma. El problema es que no se pueden hacer estudios, no se puede comparar, ¿no? Pero es interesante, ¿no? Es interesante esa técnica. ¿Qué opinas, Renzo? Sí, yo creo que es una herramienta más. Es una herramienta más. Sí, pues sí. Oye, Juan Gonzalo, espectacular. Yo estoy, cada vez estoy más convencido de apenas tengo un caso igual que Tono, aventurarme a hacer la técnica. Y lo que más me ha gustado es, digamos, la sencillez con la que nos cuentas, que no es tan sencillo, ¿no? Porque te vi y parece que cuesta un poco de trabajo el hecho de colocar el injerto, parece que no es tan sencillo invocarlo, digamos, en el PIT. La primera pregunta que te quería hacer tiene que ver con un poco teorizando con las alternativas de teoría que nos habías comentado. En base a ya tu experiencia con este tema de poner un tampón físico al PIT, ¿tú por cuál de las teorías te inclinas, digamos, como la causa fisiopatogénica del agujero? Yo creo, Renzo, que eso es lo complicado. Yo pienso que hay una combinación de todas. Yo creo que hay una combinación de todas. O sea, no creo que tú, como me dijo alguien, ¿y por qué no le pones gas solamente? Yo creo que el gas no te va a servir porque el vidrio está traccionando y está haciendo su parte, ¿sí? Por supuesto. Creo que eso sí es un disparador, ¿cierto? Ahora, yo la única que no creo es los vasos para ponerle láser. Es de lo único que yo no me cuadra a mí, ¿sí? Y lo otro sí. Pero cuando la pregunta que uno se hace, ¿y por qué me llevé a hacer esta cirugía? Porque uno dice, hombre, si tienes las otras, ¿para qué te aventuras por el ego? Que es lo que yo digo, ojo, que a nosotros nos lleva a hacer cosas muchas veces el ego y mostrar un video bonito, ¿sí? La pregunta era, cuando yo me puse a revisar el tema, les dije yo, bueno, hay varias teorías. Y tenemos en un ojo único, si yo puedo en una sola cirugía abordar todas las teorías, yo me voy a atrever a ese. Y ahí fue donde dije, bueno, tapemos el nervio óptico. Ahora, que sirva o no sirva en este paciente, cuando llevemos unos 20 casos, entre todos hablamos. Bueno, pero 20-30 no está mala, ¿eh? 20-30 está súper bien. Porque siempre tiene una maculopatía. Claro, porque además se veía muy esquísico, ¿no? Y un desprendimiento, incluso hay una zona donde me parece que ya hay un desprendimiento de retina seroso muy marcado. La otra pregunta que te quería hacer es, a la hora de hacer el tampón de esclera, que me gustó muy bonito cómo muestras cómo lo disecas y lo presentas, ¿cómo haces la correlación, digamos, tamaño del agujero con tamaño del tampón? ¿Utilizas el OCT o es más o menos al cálculo? ¿Cómo encaja el...? Sí, esto es donde estuviera Carolina y Claudia, aquí se burlan de mí porque ya esto es matemáticas, entonces cuando ustedes me ponen a hablar de matemáticas, les doy 3 vueltas a mucha gente porque me gusta la matemática. Entonces, esto es proporción. Solamente agarra una foto, mides el nervio óptico, dices cuánto me mide ese nervio óptico, ¿sí? Y ya sabes cuál es la proporción del nervio óptico que hace el PIT, ¿sí? Si por decir que sí, bueno, me mide 3 centímetros, ¿listo? Cuando yo mido, me mide 4 milímetros, ¿listo? Ya sé que esto es tanto por ciento. Y solamente imagínense en un nervio óptico de 1.5. Es algo muy claro. Ya con eso más o menos tienen una idea. Pero lo otro que los tiene que llevar a tomar el tapón o tomar la elección de hacer un 25 gauge o un 23 gauge es, hombre, si me cabe por ahí el tapón o no me cabe. Tomen el diámetro de lo que tengan para que entre. Porque después no les va a pasar que tienen todo listo, con un ojo ya vitrectomizado, y dicen, no me cabe el tapón. Tengo que cambiarme un 23. Ahí ya entraste sufriendo. Si de por sí estás, primera vez que lo vas a hacer, estás asustado,
Y ya ahí, oye, ya me tengo que cambiar a un 23. O mejor, aún, si ustedes me dicen, empecemos con un 23, yo les diría tampoco, porque entre menos turbulencia tengas, va a ser mucho mejor. Si usted tiene mucho escape por el huequito del puerto, te va a crear más turbulencia y puedes decir, se me fue el autoinjerto para otro. Y cuéntame sobre la sensación. Tú sabes que cuando uno opera, digamos, y así como cuando uno llega a sentir en la punta de su mano la membrana limitante interna, digamos, cuando tú, digamos, hiciste la experiencia de comenzar a meter el tampón de esclera, ¿llegas a sentir el stop de No. hasta dónde empujar pues? Qué buena pregunta, Renzo, y nadie me la había hecho cuando yo mostrado. No lo sientes. Tienes que parar hasta donde tú dices, llegué al máximo, que él entra. Tanto es porque cuando yo me iba a hacer la medida de largo, porque usted hace la medida del ancho. El ancho, pero la medida del largo sí es, mejor dicho, intuición, para de contar. Porque yo decía, bueno, ¿cuánto tiene esto? La pregunta es, ¿usted tiene que taparlo hasta que le llegue la amígdala cerebral? Solamente un pedacito. Porque imaginen uno entrando y después que le muestren el TAC con el tapón y decir, miren el autoinjerto en el cerebro. No, entonces uno también dice, yo lo único que necesito es que se pegue un poco. Entonces que no sea ni muy pequeño para que después se suelte por turbulencia, ni muy largo hasta que le llegue a la amígdala cerebral. Entonces, ese fue como el datico que yo dije, hasta aquí me voy, no más. No hay que hacerlo más largo de ahí, no es necesario. Espectacularísimo. Muchas gracias, Juan Gonzalo. Has absuelto todas mis dudas, así que yo también estoy convencido de que apenas se me cruza un caso lo voy a intentar. Tono. Aquí hay un datico importante que lo habla Manuel Segarra, que dice, ¿es mejor bimanual? Y yo le voy a responder, sí señor, es mejor bimanual con candelabro, si ustedes tienen la posibilidad y tienen a toda hora las cositas, bien, a poder, claro. Ideal, porque se pueden ayudar a soltar el autoinjerto cuando lo vayan a colocar. Y el otro comentario es que dice Carolina Sardi que no hablemos mal de ella cuando ella no está. Siempre hablamos bien de Carolina, ¿no? ¿Cómo que no? Saludos, Carolina. Bueno, muy bien, Juan Gonzalo, muy buena la presentación. Y bueno, ojalá me llegue un caso pronto para hacer esta técnica y comentarte cómo nos ha ido, ¿no? Qué tan fácil fue, qué tan difícil. Pero sí, de hecho, el primer caso que lo tenga voy a utilizar esta técnica de esclera. Y que no sé, Renzo, ¿alguna otra pregunta? ¿O alguien tiene otra pregunta por ahí? Pues, a ver. Mientras vamos buscando la pregunta, los invito a que cuando tengan el caso lo compartamos y vamos haciendo una serie de casos que vale la pena reportarlo porque puede ayudar. Buenísimo. El día de mañana, ¿sí? Claro que sí, buenísimo. Buenísimo. Pues no. Una pregunta respecto de, a pesar de no colocación de gas, dice la doctora Sumiko Burga, ¿es importante la posición del paciente el primer día? La respuesta es, para que tú duermas tranquila, sí. De resto, más nada. Yo creo. Ya después cuando, por ejemplo, hay una cosa de la sensación. Cuando uno lo entra, es la sensación de que quedó justo y perfecto para quedarse. Pero irme sin poner un gas y que de pronto una turbulencia en la salida me ocasione una mala dirección de la irrigación hacia ese punto y me lo saque, me deja a mí me deja inconforme. Solamente es como para que usted se vaya a tocar la almohada bien tranquilo. Claro, tanta inversión de coronarias tiene que tener alguna garantía. Pues nada, todo bien, Tono. Bueno, muchísimas gracias, Juan Gonzalo. Muy buena la presentación, así que te agradecemos mucho y esperamos pronto tenerte otra vez con nosotros por aquí en persona o si no en webinar, depende cómo se presenten las cosas. Muchísimas gracias. No, con mucho gusto a ustedes, mil gracias y cuídense porque los queremos ver y queremos tomarnos un pisco y comernos una carne todos juntos. ¿Oyeron? Listo. Muchas gracias. Gracias a todos. Buenas noches. Ya nos estamos viendo mañana. Adiós. Buenas noches, Juan Gonzalo. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, Tono. Gracias, Renzo. Chao. Bye.